buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a su programa Buenos Días Señor, este tiempo devocional que hacemos cada día para meditar en la bendita palabra del Eterno, en la bendita palabra de Dios, que nos levanta, que nos fortalece, que nos llena, que ministra y sacia nuestras vidas. Recuerde que la palabra de Dios es agua de vida que refresca nuestro interior, que nos hidrata y que nos da esa vida que necesitamos para poder estar de pie ante las diferentes situaciones y circunstancias que podamos estar viviendo. Y bueno, yo le invito a que disponga su corazón para estudiar el día de hoy la bendita palabra de Dios. Pero antes de estudiar y antes de entrar en la meditación, quiero invitarles a los que escuchan este audio a través del YouTube, que escuchen el audio hasta el final, que le pongan un me gusta, que lo compartan con otras personas y si quieren suscribirse, pues que lo hagan, que se suscriban a nuestro canal y así nos ayudan a ir creciendo y expandiendo la palabra de Dios. También recordarles que ya están abiertas las inscripciones para nuestra peregrinación a Tierra Santa el próximo 8 de diciembre. Del 8 al 15 de diciembre vamos a estar allí celebrando la fiesta de los milagros en Israel, dando pues un tour por la Galilea, por la ruta del Evangelio. Vamos a hacer la ruta del desierto, por Qumran, por el Mar Muerto, por todos estos sitios del desierto, por En-Gedi también, y luego terminamos en Jerusalén con el broche de oro y conectándonos con el Señor. Entonces le invito a que, si usted está interesado en viajar con nosotros, pues tome el correo electrónico, comuníquese con nosotros, el correo que está ahí en la pantalla del video, y ahí le daremos toda la información. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias el día de hoy en el capítulo 19 del libro de Isaías. Vamos a leer hoy entonces capítulo 19 de Isaías. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice: profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Bueno, vamos a leer hasta ahí. Egipto, bueno, como muchas otras naciones, pues están siendo juzgadas por el Señor. Ya hemos visto en capítulos anteriores cómo Dios está estableciendo una serie de juicios sobre las naciones circundantes a la tierra de Judá, a la tierra de Israel. ¿Por qué Dios estaba haciendo juicio sobre estas naciones? Es una buena pregunta. Mire, porque estaban alejadas de Dios. Primero porque se metieron con Israel, porque se metieron contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Judá, porque le hicieron daño, porque lo invadieron, porque hicieron cosas muy tenaces, muy fuertes en contra de Israel. Segundo, por la idolatría y la maldad de ellos, porque ellos estaban muy confiados en sus dioses, en el poder de sus dioses, y Dios quiere demostrar que Él es el único Dios, que Él es el Dios verdadero, que los dioses no sirven para nada. Ahora recordemos esto, este mensaje era ¿para quién? Dios le estaba diciendo a Judá, al pueblo de Judá, lo que le iba a pasar a todas estas naciones. ¿Por qué Judá necesitaba escuchar? Primero porque había un temor generalizado
a la invasión asiria. Recordemos que el asirio era un ejército, fue un pueblo, una potencia en ese momento, una potencia muy grande, que se armó de un ejército para conquistar todo ese territorio. Y era como una especie de avalancha que por donde iba arrasaba todo a su paso. Y arrasó pueblos, arrasó provincias, arrasó reinos y todo lo conquistó. Ahora, Dios estaba juzgando todas esas naciones. De hecho, esa nación asiria llegó hasta las mismas puertas de Jerusalén. No entró, no pudo conquistarla. No pudo conquistarla porque Dios no se lo permitió. Pero llegó hasta ahí. Y entonces, claro, para el pueblo de Judá era un temor, era un miedo grandísimo. Ya van a venir los asirios. Y usted imagínese eso, imagínese esa situación. Ahora, ante esa situación de asedio, ante esa situación de temor, ante ese miedo generalizado, pues aquí habían dos opciones: o confiar en Dios plenamente, o aliarse con otra persona, con otro reino, para hacerle frente a esa nación, a ese problema que estaba viniendo, que se veía venir en el horizonte. Lastimosamente, el pueblo de Judá confiaba más en el poder militar de Egipto, en el poder militar de Etiopía, en el poder militar de otras naciones. En otras palabras, lo que buscaban era aliarse con ellos para enfrentar el problema. Y entonces aquí viene mi pregunta: ¿cuántas veces hemos tenido un problema, una situación, una circunstancia pues bastante complicada, y en lugar de confiar en el Señor, en lugar de poner nuestras fuerzas en el Señor, nuestra esperanza, nuestra vista, nuestra mirada en el Señor, nos ponemos a confiar en otra cosa? Nos ponemos a confiar en una persona, nos ponemos a confiar en una entidad financiera o como quiera que se llame, sabiendo que esas entidades, bueno, en ese momento nosotros no lo podemos saber. Los ojos de muchas personas se quedan como enceguecidos pensando que el tener de respaldo a cierta entidad o a cierta persona pues los va a librar de de una situación bastante catastrófica. Pero aquí Dios le está diciendo una cosa a Judá: no confíe en Egipto. Mire lo que le va a pasar. Porque el pueblo de Israel estaba mirando hacia Egipto, hacia ese ejército. Estaban buscando aliarse con Egipto. ¿Para qué? Como Egipto era también una nación fuerte, una nación poderosa, una nación con con un ejército muy grande. Entonces ellos, ¿qué estaban diciendo? No, pues nosotros nos aliamos con Egipto y ganamos, y esta gente, estos asirios, no nos destruyen. Pero mire esto: Dios le está diciendo a Judá, mire lo que le va a pasar a Egipto. Si usted se alía con Egipto, mire lo que le va a pasar a Egipto. Entonces aquí esta profecía del capítulo 19 pues nos está contando lo que Dios le tiene reservado a este reino egipcio. Y entonces lo primero que dice es: en aquel día, aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Lo primero que nos dice es que entrará en una nube. O sea, esto nos hace recordar la forma como Dios sacó a Israel de Egipto. Recordemos esto no se nos puede olvidar. Dios sacó a Israel de Egipto, ¿cómo? Con una nube, pero también derrotando a los dioses. Las 10 plagas que se derramaron fue una batalla contra los dioses, fue un ataque directo de Dios en contra de esos dioses de Egipto en los que ellos estaban muy confiados,
porque tenemos que decirlo y tenerlo claro, los egipcios, confiaban más en sus dioses que en cualquier otra cosa. Era su forma era su cultura. Entonces dice aquí que Dios, montado sobre una nube, entrará en Egipto y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Ahora, Dios está dándole una profecía a Egipto. Recordemos que Egipto fue una nación que esclavizó al pueblo de Israel, que lo oprimieron durante aproximadamente 400 años, lo esclavizaron al pueblo de Israel, le generaron tremendas cargas, tremenda opresión, tremenda tristeza. O sea, ellos no fueron para nada felices en Egipto, porque el faraón y todo su gobierno estuvieron ahí chinchando, pinchando, oprimiendo, trayendo un yugo sobre la vida de los israelitas. Entonces, Egipto es eso. Pero Dios estaba juzgando a Egipto. ¿Y cómo lo iba a destruir? Vamos a mirar aquí, que aquí nos está relatando de qué manera Dios iba a ejercer un juicio sobre Egipto. Uno pensará que le va a enviar otro ejército para que venga y lo destruya. Pero Dios no opera de la misma manera siempre. Dios opera siempre de maneras diferentes en su infinito amor, en su infinita soberanía y en su infinito conocimiento, cómo Dios va a derrotar a Egipto. Y lo primero que nos muestra aquí es que se genera una lucha interna. O sea, no va a venir un ejército extranjero a destruirlo. Lo primero que nos habla es de una guerra civil, de una división interna, y dice en el versículo 2, levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, reino contra reino, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Lo primero que vemos en la destrucción o en la caída de Egipto es una guerra interna, no porque venga un ejército extranjero, sino porque ellos mismos se van a destruir. Es una autodestrucción. Lo segundo lo encontramos en el versículo 4, y es que después de esto dice que vendrá. O sea, parece ser que aquí esto nos está dejando ver una guerra civil. Una guerra civil. Y después de una guerra civil viene y dice, y entregaré a Egipto en manos de señor duro y rey violento. Se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Si miramos un poquito las cosas que han sucedido en la historia en otros países, y voy a hablar de España, que es el país que conozco, en el país donde vivo, aquí hubo una guerra civil en el año 36, del año 36 al año 39. Y una guerra civil pues es hermano contra hermano, vecino contra vecino, los papás contra los hijos. Bueno, eso es una guerra de todos contra todos. O sea, los mismos españoles estuvieron peleándose unos a otros. Y finalizando la guerra, pues gana el bando sublevado, que fueron los militares, y ese bando sublevado pues tenía al mando a un general que fue Francisco Franco. Y Francisco Franco quedó mandando en España durante más o menos 40 años de dictadura que hubo hasta el año 70 y algo. Y bueno, ya sabemos lo que hacen los dictadores. Aquí nadie podía opinar nada. En medio de una dictadura nadie opina nada. El que dice que va en contra del dictador, pues simplemente le cortan la cabeza o lo encierran durante su vida o lo exilian, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasa después de una guerra civil. Y entonces parece ser
Parece ser que ese versículo 4 hace referencia a que vino un gobernante que vino con esas características, un dictador, aunque los faraones siempre fueron dictadores, siempre fueron absolutistas, pero parece ser que aquí vino uno más dictador, uno que vino a acabar con todo y a ser muy violento y a enseñorearse de ellos de una manera muy dura, de una manera muy violenta. Hay muchos estudiosos que piensan que esto es así. Ahora, también hay que ver un poquito a más largo plazo, que más adelante nos encontramos que vino un rey llamado Nabucodonosor, que vino y dominó sobre Egipto, vino y lo dominó y vino e hizo, ellos perdieron su autonomía durante un buen tiempo. Pero eso es lo segundo que pasa. Después de la división interna, después de la guerra, esa guerra interior, luego viene alguien que se monta como dictador. Luego dice del versículo 5 al versículo 10, dice: y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y se secará, y se alejarán los ríos, se agotarán y se secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados, la pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón: yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora, o que te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Menfis. Engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Y vamos a ver entonces aquí cómo sigue este juicio. Y entonces aquí nos habla del versículo 5 al versículo 10 de que se acaban las aguas. De que lo primero que hace el Señor es atacar las aguas. Y dice: y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y se secará. Y de ahí parte, digamos que la segunda parte de la crisis. La segunda parte de la crisis y lo segundo que Dios mismo ataca. Recordemos que para los egipcios el río Nilo era un dios. Era un dios, y entonces ellos pensaban que ahí, que en ese río estaba tal dios, no me acuerdo qué nombre tiene, y ese era el que les daba la vida. Pero mire lo que dice aquí: Dios mismo hace que las aguas falten. O sea, en otras palabras, técnicamente esto es una sequía. Se acaba el agua. Y cuando se acaba el agua, pues mire que aquí nos empieza a relatar otras cosas. Se empiezan a secar los cultivos, no hay peces, no hay pescado. Recordemos que uno de los negocios más lucrativos para muchos países, para muchas regiones, es el negocio de la pesca. De la pesca vive mucha gente. De la pesca vive mucha gente de este tema. Los pescadores, los que compran el pescado, los que venden en la pescadería, etcétera, etcétera. La gente que de los restaurantes,
es un negocio que es una cadena, digámoslo así. Y al faltar el río, al faltar el agua, pues esa cadena se interrumpe y muchas personas, muchas familias, pues se mueren de hambre. Se mueren de hambre, entran en tiempos de mucha pobreza y de mucha necesidad, porque se acabó su sustento, porque su único sustento es, para muchas regiones, la pesca. Entonces miremos que Dios hace caer a Egipto en una crisis. Al no haber agua, no hay cultivos. Al no haber agua, no hay cultivo de ningún tipo. Ni cebada, ni trigo. Y aquí habla del lino fino. Una de las características y uno de los productos estrella de Egipto era el lino fino o el algodón. No sé si han oído hablar del algodón egipcio. Es muy, muy apetecido y es muy caro, por cierto. Entonces, pensemos que Dios hace caer a Egipto en una tremenda crisis económica. Una tremenda crisis económica. Luego del versículo 11 al versículo 14, nos está hablando de que aparte de todo hay una crisis gubernamental. Los gobernantes, los príncipes de Egipto, los que gobiernan Egipto, empiezan a tomar decisiones necias, empiezan a tomar decisiones estúpidas, que es lo que estamos viendo hoy en día en la mayoría de los países. Gobernantes tomando decisiones absurdas, dictaminando leyes absurdas que no sirven para nada, que lo único que hacen es beneficiar a los delincuentes, pero no benefician a los que verdaderamente tienen que beneficiar. Entonces miremos la tremenda crisis. Aparte que hay una sequía, aparte que hay un gobernante que los está machacando, entonces hay unos gobernantes que están tomando decisiones tontas. Y dice el versículo 14 que Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él. ¿Qué es el vértigo? El vértigo es una sensación de mareo. Yo no sé si muchas de las personas que me están escuchando a lo mejor habrán sufrido y habrán vivido este tipo de sensación. Que de un momento a otro, sin más ni más, sin bajársele la presión o sin subírsele, sin tener problemas de azúcar, ni de diabetes, ni nada de esto, simplemente entran y se marean y no pueden estar en pie. No pueden estar en pie, sino que se caen al suelo, no pueden permanecer. Eso es el vértigo. Entonces, aquí dice que Dios mezcló espíritu de vértigo en medio de él. Y hicieron que empezaron a tambalear. Dice, como tambalea el ebrio en su vómito. A dar traspiés, a tumbarse. O sea, Dios mezcló y permitió que ese espíritu de vértigo llegara a Egipto. O sea que la destrucción que Dios estaba pronosticando para Egipto no era tanto que viniera alguien de fuera, sino una destrucción interior. Ahora vamos a entender un poquito aquí, a darle a esto una connotación espiritual para usted y para mí. Hemos visto en los capítulos anteriores cómo cada nación o cada reino pues representaba algo. ¿Qué es Egipto? Bueno, recordemos una vez más que Egipto es esclavitud, Egipto es opresión, Egipto es yugo, o sea, Egipto es el pecado. Egipto representa la esclavitud del pecado. Dios le estaba diciendo al pueblo de Judá, no miren para allá. Ustedes, Egipto, no tienen nada que hacer. Allá no tienen nada que hacer. Porque ustedes ya salieron de Egipto. Ustedes ya salieron de Egipto. No confíen en Egipto. No confíen en una nación idólatra, en una nación pecadora. Pero sin embargo, el pueblo de Israel estaba que se aliaba con ellos. ¿Qué representa Egipto? ¿Qué representa volverse a Egipto? Mire,
Lo primero es que en los primeros versículos lo miramos y ya miremoslo ya a nivel más personal. Una confusión interior. Cuando usted ha conocido a Dios, cuando usted ha caminado con Dios, pero un buen día empieza a mirar hacia Egipto, empieza a mirar hacia atrás, hacia ese lugar de donde Dios lo sacó, pues lo primero que se va a generar es una confusión interior. El apóstol Pablo nos describe ese panorama en el libro de Romanos, en el capítulo 7, cuando nos dice que no hacemos lo que queremos, sino lo que no queremos hacer, eso hacemos. Y si pensamos en hacer una cosa buena, pero nuestro cuerpo termina siendo una cosa mala. Y hay una lucha interior, y es la lucha de nuestro espíritu contra nuestra carne. Queremos agradar a Dios, pero nuestro cuerpo nos dice todo lo contrario. Y es la lucha interior que tenemos. Entonces, aquí empieza esa lucha, esa pelea interior. Entonces, lo primero que nosotros encontramos cuando estamos mirando hacia Egipto como creyentes es que vivimos una lucha interior. Una lucha interior, una lucha contra esa carnalidad, contra el pecado. Cuando vivimos en santidad, en un sometimiento de la carne, pues esa lucha no está. Pero cuando descuidamos la presencia de Dios, cuando descuidamos la vida espiritual, entonces vuelve otra vez a nacer esa naturaleza pecaminosa en medio del hombre y empieza otra vez esa lucha para ir hacia atrás, para volver a Egipto, para volver a esclavizarnos, para volver a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Entonces lo primero que encontramos es lucha interior. Primera característica o primer síntoma que nos dice que un cristiano está descendiendo a Egipto. Lo segundo dice en el versículo 4 que Dios nos entrega en mano de un señor duro. Es decir, un rey violento que se enseñorea de nosotros. Cuando cedemos ante esa invitación de Egipto, pues le estamos entregando el control de nuestra vida a ese enemigo que va a venir a esclavizarnos, que va a venir a ser un dictador sobre nosotros y que nos va a dañar. Y aquí lo dice en el versículo 4, Señor duro y rey violento se enseñoreará. Luego dice del versículo 5 al versículo 10 que faltan las aguas. Cuando falta el agua, todo se seca. Cuando a ti como creyente te empieza a faltar el agua del Espíritu, el agua de la presencia de Dios, cuando dejas que tu vida se seque a nivel espiritual, pues entonces todo empieza a secarse. Se seca tu amor por el Señor. Se seca el amor por tu esposa. Se seca el deseo de buscar a Dios. Incluso se empieza a secar nuestra economía. Empezamos a entrar en una sequía a todo nivel. Una sequía espiritual, pero también una sequía a nivel financiero. Una sequía matrimonial. Y empieza todo a secarse y a morir en nuestra vida. Y esa es otra de las características. Luego viene del versículo 11 al versículo 15, nos encontramos la etapa de que los gobernantes empiezan a tomar decisiones equivocadas, decisiones necias. ¿Sí? Otra característica es que empezamos a tomar decisiones necias. Empezamos a tomar decisiones alocadas. Y entra ese espíritu de vértigo. Entra ese autoengaño. Entra ese autoengaño. Empezamos a tomar decisiones
poco centradas en la palabra de Dios. Dice el versículo 16 que en aquel día los egipcios serán como mujeres, pues se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos. O sea, no quiere decir que las mujeres sean débiles, no, yo las respeto muchísimo, no quiere decir eso, sino que aquí lo que está diciendo, lo que está queriendo decir es que entrará el hombre, el varón, en una cobardía para vivir. Y hoy lo vemos. Vemos a muchos que se han enfrascado en medio de sus conflictos, que les da miedo trabajar, que les da miedo salir a buscar trabajo. Y entonces son encerrados en casa viendo la televisión porque según ellos no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay trabajo para nadie. Y se engañan. Se engañan. No quieren enfrentar la vida, no quieren enfrentar los conflictos de la vida. De eso es que está hablando. Y entonces ahí es donde vemos una gran cantidad de hogares, de mujeres que ante esa situación de que sus maridos no hacen nada, de que sus maridos no quieren trabajar, pues les toca a ellas amarrarse en los pantalones, como dice el dicho, y salir adelante a luchar por su hogar, a luchar por sus hijos, trabajando 8, 10, hasta más horas. Y una cosa muy fuerte. Mire, todo esto es lo que el Señor nos está diciendo hoy, lo que significa Egipto. No confíe en Egipto. No confíe. No mire hacia atrás. Ahora, dice el versículo 18, vamos a terminar del versículo 18 en adelante. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Y esta profecía, pues es una profecía para los últimos tiempos. Es una profecía para cuando llegue ese momento en que todos van a conocer al Señor. Y en que el egipcio ya no va a estar dependiendo de sus dioses. Ya no va a estar dependiendo de toda esa cantidad de dioses. Bueno, hoy en día ya esa religión politeísta ya no está, ya no existe en Egipto. Eso se acabó. Sin embargo, hay muchas personas que tienen esa superstición, por los dioses egipcios, pero es una minoría. Hoy en día la religión de Egipto es musulmana. Ellos adoptaron la religión del Islam, pero sin embargo, desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, pero sin embargo, hay ciertas ciudades a donde les llegó la palabra de Dios. Y una de esas ciudades fue Alejandría. Esto le estoy hablando de algo histórico. Una de esas ciudades fue Alejandría, cuando el pueblo de Israel, cuando Jerusalén fue derrotada en el año 70
muchos, muchos judíos, un grupo importante de judíos se concentraron en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Y allí hicieron una comunidad grande, una comunidad grandísima. De hecho, más o menos, desde antes estaba esa comunidad, perdón. Estoy dando un dato histórico equivocado. Esa comunidad estaba puesta desde antes, desde mucho antes, en medio de todas esas dispersiones que habían. Y de hecho allí fue donde se escribió la traducción al griego de la Septuaginta, la Biblia de los 70. Entonces mire que esto poquito a poco se va cumpliendo en Egipto. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo aquí? Que esa conquista de Egipto es por parte del Señor, que va a llegar un momento en que Egipto se va a inclinar por completo delante de Dios. Se van a postrar delante del Padre y van a conocer la grandeza, el poder y las maravillas del Señor. Va a llegar un momento en que todas las naciones van a tener que adorar a Dios. Este capítulo de hoy ha sido bien interesante. Ha sido bien interesante y la conclusión que tenemos que sacar es: no confíe en Egipto. En Egipto o en ese lugar de donde Dios lo sacó a usted. Allá no hay nada que hacer para usted. No vuelva atrás. No vuelva atrás. No vuelva a esa esclavitud. No vuelva a ese agobio del pecado. Mire hacia adelante. Confíe en el poder de Dios plenamente. Dios es más poderoso que cualquier otro Dios sobre la tierra. Eso es lo que nos está diciendo este capítulo 19. Yo le invito a que oremos. Padre Santo y Poderoso, te damos muchas gracias en este día, Señor. Gracias por permitirnos una vez más estar aquí delante de ti, recibiendo tu palabra, recibiendo, Señor, esta manifestación de amor a través de ti. Gracias por mostrarnos, Señor, en tu palabra el gran error que a veces cometemos de confiar en Egipto. Ayúdanos, Señor, a mirar hacia adelante y no mirar atrás. No mirar, Señor, hacia ese pasado que una vez dejamos atrás. Así como el pueblo de Israel dejó atrás Egipto. Así mismo nosotros, Señor, también te pedimos que nos ayudes a dejar atrás ese pasado de esclavitud, ese pasado de pecado, ese pasado de estar sometidos ante un Señor duro y violento, ante ese rey que esclaviza, que no nos deja libres, que nos agobia con sus cargas, con sus impuestos, con sus tributos. Padre, ayúdanos a confiar en ti cada día, Señor. Ayúdanos a tener plena confianza en ti y no en el poder económico y militar de Egipto, Señor. Ayúdanos, Padre, a cada día estar sometidos a ti, Señor, a conocerte, a conocer que tú eres Dios, que tú eres santo, que tú eres poderoso, que tú eres Rey eterno. Padre, gracias por mostrarnos hoy todo este camino. Ayúdanos a permanecer en ti todos los días, a no alejarnos de la fuente, a que nuestra vida, Señor, no se seque, ni a nivel espiritual, ni a nivel emocional, ni a nivel financiero, ni a nivel laboral, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a que tu presencia riegue, Señor, nuestro corazón, a que el rocío santo de tu Espíritu riegue por completo nuestra vida, Señor, y que nuestra vida florezca,
que nuestra vida permanezca en un constante dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre Santo, yo te doy muchas gracias. Muchas gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.